El Incarri, nuestro dios de los Andes, señor del Tahuantinsuyo, creador de todo lo que existe, arrió las piedras como si fueran ovejas y con esas piedras construyó los templos más hermosos. Y entonces lanzó su jabalina de oro que se hundió en la tierra y así se fundó el Cusco. La ciudad con forma de puma. Pero un día llegó el invasor, el Españarri, y quiso quedarse con todas las riquezas del Tahuantinsuyo, por lo que Incarri le ofreció un cuarto lleno de plata. Pero Españarri era muy ambicioso y lo quería todo. Entonces dio muerte a nuestro Incarri y cortó su cabeza y la enterró aquí en el Cusco. Pero la cabeza de nuestro Incarri sigue viva y le está creciendo el cuerpo por debajo de la tierra. Y cuando su cuerpo esté completo otra vez, el reino de Tahuantinsuyo volverá y con él un nuevo Inca rey, como lo fue Tupac Amaru hace 300 años. Pero si mi papá es Tupac Amaru. Su papá es descendiente de aquel último rey, Tupac Amaru I. Por eso a su papá ya no lo llaman más José Gabriel Condorcanqui, sino José Gabriel Tupac Amaru. Pero si usted le sigue diciendo Chepe. Él va a ser siempre mi Chepe, pero ese es un secreto. ¿Cuánto dura la placa de títulos? 3-4 segundos nomás. ¡Corte! Bien. Maru, ¿Qué? tengo a los soldados realistas. ¿Crees que hagamos lo de ellos que entran y someten a Tupac? No, porque me gusta más la imagen heroica y triunfal del protagonista solo. Sí, me gusta más. Pero es falsa. Al tipo le hicieron mierda. Bueno, pero ¿cómo se llama la serie? Magnicidios. Bueno, todo el público va a saber que en algún momento al protagonista lo matan. Bueno, muy bien. Me gustó. Si bien esta es una de las imágenes más conocidas de José Gabriel Condorcanqui, es decir, Tupac Amaru II, fue pintada en 1970. ¿Y no hay un retrato de la época en la que vivió? No se conoce ninguna. Aparentemente fueron todas destruidas por los españoles como parte de la lucha contra la rebelión, ¿no? Como parte de un disciplinamiento. Me sorprende verlo así, vestido en todas estas imágenes. No sé, como que me lo imaginaba más... Sí, totalmente, más indio, ¿no? Con un taparrabos, una lanza, no sé, Sí, una pluma en la bueno, cabeza. no, para tanto no, pero... Claro, bueno. No, ¿por qué está vestido así? Porque José Gabriel Condorcanqui, es decir, Tupac Amaru II, desciende de la nobleza incaica. Estudió con los jesuitas. Por eso hablaba quichua, hablaba español y hablaba latín también. Hereda de su padre el laburo de comerciante de mulas, pero también hereda el título de cacique. Y bueno, él tiene una preferencia, digamos, por la cultura española en la medida en que, por ejemplo, usaba las ropas refinadas, la cultura criolla, ¿no? Pero ¿cómo es que un tipo así se convierte en el símbolo de la revolución? Digo, porque está lleno en toda Latinoamérica de agrupaciones que se llaman Tupac Amaru. Sí, por empezar tenemos que entender que llevamos más de 300 años de colonia en Sudamérica, ¿no? Ya no es la sociedad estática del comienzo de la conquista de españoles indígenas, sino que es una sociedad ya con mestizos, criollos, esclavos provenientes de África, más compleja, ¿no? Y por otro lado, que es la rebelión de Tupac Amaru se enmarca dentro de lo que se da a llamar la era de las revoluciones en el mundo, un cambio de época que empieza con la Revolución de Estados Unidos en 1776, que después le siguen la francesa, la haitiana, otras. Claro, y él toma algo de eso, se inspira en algo de eso. Claro. Se inspiró en el concepto de revolución. Okay. Y una de las cosas que más lo impulsan es lo que él llamó el mal gobierno. Los tránsfugas, los corruptos, ¿no?
Sí, Tupac Amaru era un leal súbdito del rey, ¿no? Y además un cristiano devoto. Él lo que quería era, sobre todo, erradicar a los que venían a hacerse la América. Y empezó por el que tenía más cerca, Antonio de Arriaga. Arriaga es un corregidor de la región en donde Tupac Amaru era cacique. Ahí vivía con Micaela y con sus 3 hijos. ¿Qué sería un corregidor? Un corregidor era un enviado de la corona a Sudamérica que administraba los impuestos y que también, además, se encargaba de reclutar mano de obra para las minas, ¿no? En las colonias, acá en Sudamérica, estaban divididas territorialmente en corregimientos y de ahí viene el nombre. Pasamos a la escena anterior al encuentro con el corregidor. Acá lo importante, más allá del texto, es el paso que están a punto de dar. Entonces, están en su casa, José Gabriel va a ir a un evento social clave y Micaela lo asiste, lo alienta, está de acuerdo con eso, ¿sí? ¿Cómo están con la letra? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿hacemos una pasadita entonces? Vamos. Bueno, pónganse acá en las posiciones que están las marcas. Yo pensé que él empiece un poquito de espaldas, Bien. ¿sí? Vos estás mirando. Bien. Y se van escuchando, van haciendo un movimiento y se van siguiendo. A ver, probémoslo. Si la audiencia de Lima hubiera dado lugar a nuestros reclamos sobre los impuestos, los trabajos forzados en las minas, la explotación, no estaríamos acá, en esta situación. Pero no pasó, mi Chepe. 8 meses lejos de casa, para nada. Para nada no. Nuestras acciones son consecuencias de ese rechazo. Si llegaran a oídos del rey nuestros justos reclamos y pedidos, nos daría su apoyo. Tienes todo el apoyo que necesitamos. Ahí te podés acercar. Hagámoslo de nuevo, desde ahí. Nos daría su apoyo. Tienes todo el apoyo que necesitamos. Nuestras gentes te respetan como su cacique. Los criollos te respetan como comerciante y hombre de bien. No dudes de que estamos obrando bien. No dudo de nosotros. Entonces ve con la conciencia tranquila, mi Chepe. Ahí puedes abrir la mirada, pensás. Bien, me encanta. ¿La hacemos? Dale, bien. Voy a proponer un brindis por el rey de España. Y pido otro brindis también por el anfitrión, mi buen amigo Padre Rodríguez. Gracias, querido amigo. Claro que sí. Sambo. ¿Más vino? Es que está seca mi copa. Qué lento estás tú. ¿Pero qué haces, joder? ¡Negro imbécil! ¡Inservible! ¡Ve! 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 No vales ni mierda. ¡Fantoche! No se aflija, Arriaga. Que no se diga que a mis tierras se le ha hecho faltar el vino. Gracias, mi estimado. Me encantaría obsequiarle del que tengo en mi casa. Mi propia cosecha. Podemos ir ahí después del almuerzo. Le agradezco mucho la invitación, pero me aguardan responsabilidades. No pensaba retenerlo mucho rato. Ya le dije que no. Será la próxima. Ahora sí, a la salud del Padre Rodríguez. Ni a la salud del rey. Y del rey, claro está. En él, ahí. Quizás un poquito antes, pero está bien, es por acá. No es mucho, ¿no? Lo de Arriaga con el esclavo. ¿Qué cosa? Ese texto es un montón. Hablarle así, no sé. No sé, me parece que en esa época no había ni eufemismos ni sutilezas de parte de estos hombres, estos tipos con los esclavos. ¿No? Está bien. Me parece que está bien explícito. Y si incomoda, mejor. No, dejémoslo así. Ok. Vayamos a la escena de la captura de Arriaga, entonces. ¡Suelten! ¡Que me suelten! ¡Yo los ignorantes! ¿Acaso saben quién soy? ¡Soy Antonio de Arriaga, coño! ¡Emisario del rey! ¡Que me suelten! Hubiera preferido que aceptar mi invitación. Dígale a sus indios que obedezcan, señor Condorcanqui. No son mis indios, Arriaga. Ni tampoco suyos. Y recuerde que ya no soy Condorcanqui. Mi nombre es José Gabriel Tupac Amaru. ¡Simio traidor! ¡Debería haberte matado cuando pude, coño! ¡Que me suelte! ¿Voy desde arriba? Sí. Bien. Los nativos comienzan a atar a Arriaga y a los suyos. Tupac se acerca al esclavo de Arriaga. Usted puede irse. ¡Tú, miserable!
Se va a enterar el rey y los va a matar a todos. ¡Manga de cabrones! Antonio lo mira y como respuesta toma una de las sogas y ayuda a atar a Arriaga. ¿Cuánto tiempo lo va a tener prisionero? 6 días. ¿Y nadie se enteró que lo habían capturado? Lo que hacen Tupac y Micaela es mandar cartas a los poderosos de la región firmada por Arriaga, haciéndose pasar por Arriaga, invitándolos al pueblo, y a medida que fueron llegando, los metieron presos en su propia casa, que se convirtió rápidamente en el cuartel general de la rebelión, ¿no? Y ahí empezó la revolución, entonces. Es la previa. Claro. La previa. La verdad, ni aquellos que eran los que acudieron al llamado de Tupac, ni siquiera imaginaran lo que iba a pasar el 10 de noviembre de 1780. Yo sé que te metí en un brete porque es el único momento en el que vamos a escuchar un texto en lengua original. Y es una frase en quechua. Vamos a escuchar cómo suena. Huiracucheiku, reini kupa sutinimpi. Es eso, ¿no? Es por ahí. ¿Qué decís? ¿Ese es todo el discurso? Es corto. Medio breve, es como un tuit. Un tuit de época, es lo que se llamaba el tuit de época. Huiracucheiku, reini kupa sutinimpi. Samkanakuna, hanakunata, kachuiku. Runa kunata, chukanay kupach, lasak, samkan kunapaja. Chaimanta, mananya nimaikaj, mit agatianka, urkut putupsipi. Kairuna kuna ka, aspakunamanta. Mananya jamonjan kunchu, ancha karumanta. Kochonapi, shankana kunapaj. Sukunata kori, kosketa, konkona kunapaj. Mananya ni pipaspis. Kokonantia ni masatapas. Alcabalaraiku, aduanatinaraiku. Runakuna kulkispas, chotkispas, causas. Tinkunan kuchunku, kiosos kunawen. Le ruego que no lo haga, por favor. Cuando el rey se entere de esto, se van a arrepentir. Por favor, señor Condorcanqui, no lo haga. ¡Se lo ruego! Esta ejecución es considerada el inicio de la rebelión de Tupac Amaru. Igual debería llamarse la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Claro, porque mientras él sublevaba ciudades y armaba el ejército rebelde, ella estaba a cargo del cuartel de la rebelión. Tal cual. ¿Y en el ejército eran solo nativos? No, había también criollos, mestizos, afrodescendientes. Como el esclavo de Arriaga, por ejemplo, que llegó a tener el cargo de capitán, ¿no? Nada menos. ¿Y Micaela no era descendiente también de africanos? Sí, era samba, ¿no? Como se le dice a las personas que tienen ascendencia africana e indígena. Y Tupac Amaru además llegó a ser uno de los primeros líderes americanos en abolir la esclavitud. De hecho, tiene un bando, ¿no? Bando de liberación de los esclavos. Tremendo bardo se debe haber armado. Me imagino los terratenientes, un cagazo. Sí, totalmente, porque no solo los liberó, sino que los incorporó en el ejército. Piensen que era un ejército de indígenas oprimidos, esclavos. Eso empieza a generar cierto temor, al punto tal que desde Cusco empiezan a querer detenerlos, ¿no? Y habían pasado solo 7 días desde la ejecución de Arriaga. El obispo de Cusco, Moscoso Peralta, envió una milicia con voluntarios a enfrentarlo, con la esperanza de reclamar luego una recompensa. Eran aproximadamente 800 indios y mestizos procurados por los caciques leales que llegaron a Sangarará, un pueblo a 3.800 metros de altura. Mis hombres apostados en el camino hacia Cusco me informaron que había una milicia tras nosotros. Por eso di la orden de escondernos, para engañarlos y hacerles creer que habíamos huido. Los atacamos en el medio de la noche y no tuvieron más opción que refugiarse dentro de la iglesia. Lo hicieron también los habitantes del pueblo, atemorizados. Los españoles nos querían hacer ver como a salvajes. Nada más lejos, les di la opción de rendirse.
Ordené que liberaran a los criollos y a las mujeres. No iba a atacar a inocentes y nunca dentro de la casa de nuestro Señor. Ellos abrieron fuego contra nosotros. Y fueron los fogonazos de sus armas los que encendieron los barriles de pólvora que ellos mismos habían dejado dentro de la iglesia. No les importó que hubiera inocentes allí dentro. El joven realista yace muerto en el suelo, su cuerpo iluminado por el reflejo del fuego. Yo creo que hay que hablar con el guionista. No sé si cerrar así la escena. La batalla de Sangarará es la gran victoria de Tupac Amaru, ¿o no? Sí, pero también es un momento de contradicción, ¿no? La iglesia prendida a fuego, inocentes muertos. Parece que esa tensión para Tupac también está buena para ese momento. Además, por este hecho, Tupac Amaru fue excomulgado de la Iglesia Católica. Quien lo excomulga es quien se va a convertir en su principal enemigo, que es el obispo de Cusco, Juan Manuel Moscoso y Peralta. Este hombre empezó a demonizar, ¿no?, a Tupac Amaru y quiso instalar la imagen del anticristo, ¿no? Y que esto de alguna manera alimentaba el temor que los blancos ya habían empezado a tener del accionar del ejército rebelde, ¿no? Piensen que llegaban a un lugar, daban por terminado cualquier tipo de explotación, eran despiadados con los europeos, tomaban alimento, ganado, lo que encontraran en el camino. Para Tupac y para Micaela, ¿estaba bien eso? No. Con el tiempo se hace cada vez más evidente la diferencia que hay entre lo que ellos querían lograr y lo que hacían sus seguidores. También la diferencia entre Micaela y Tupac, ¿no? Tupac y Micaela se comunicaban diariamente por cartas, a veces más de una vez por día. Él emprendió camino al sur, a seguir sumando indios, mestizos y criollos a las tropas rebeldes. Micaela no estaba de acuerdo. Chepe mío, tu ausencia se siente por aquí. Y no hablo por mí, sino por todos. Tú yéndote lejos y el Cusco tan cerca de nuestra casa. Lamento que no hayas hecho caso a mis palabras por las que no pude convencerte de invadir la ciudad ahora y no más adelante. Regresa lo antes posible, por favor. No demos tiempo a los españoles a armar un ejército fuerte que nos enfrente. Te quiere tu Mica. Mija Mica, pronto regresaré y con más hombres de los que puedas imaginar. Estoy donde debo estar, mija. En otros tiempos, mis antepasados se hicieron fuertes en el sur, cuando resistieron a los conquistadores. Y bien muertos terminaron. Y así vamos a terminar nosotros. Si nos atacan desde el Cusco y tú no estás aquí para comandar nuestro ejército. Pronto voy a estar allí contigo, mi amor. Nada de mi amor, Chepe. Toma en serio mis advertencias. Lo que para ti es pronto, para mí ya es tarde. Tengo informes de que el visitador de la corona ya está aquí en la ciudad, con el obispo Moscoso. Estamos en peligro. Vuelve, por favor. O sea que Micaela tenía razón. Micaela no se equivocaba, estaba en lo cierto. La expedición de Tupac por el sur le da tiempo a Cusco para organizar un ejército y seguir debilitando de esa manera la imagen de Tupac. Muchos de los indígenas que en un primer momento estaban con la rebelión, ahora empiezan a darle la espalda, sumándose a otros indígenas que desde un principio eran fieles a la corona.
Uno de ellos fue Mateo Pumacahua, ¿no? Un cacique al que se llegó a llamar el principal enemigo de la rebelión. ¿Pero Pumacahua no es considerado uno de los héroes de la independencia peruana? Eso. Sí, es increíble, pero más de 30 años después fue este mismo cacique uno de los líderes de la rebelión del Cusco contra el poder español. Flor de panqueque este Pumacahua. Sí, pero en los tiempos de Tupac Amaru su fidelidad a la corona era indiscutible, ¿no? Así como lo fue también por parte de 20 caciques más que le dieron su apoyo al obispo Moscoso y al visitador José Antonio Areche, que era representante del rey. Así que para cuando Tupac decide cercar Cusco, ya su enemigo se había fortalecido enormemente. Claro. Sí, totalmente. Y Tupac Amaru, conflictuado, le escribe a Moscoso pidiéndole que entregue Cusco, de alguna manera buscando que no haya más derramamiento de sangre, ¿no? Le dice, ustedes no son nuestros enemigos. Y la realidad lo que mostraba era algo diferente, ¿no? Porque las propias tropas de Tupac Amaru habían entrado en una espiral ascendente de violencia, ¿no? De radicalización. Y en la volteada cayeron también criollos y religiosos, ¿o no? Y en la volteada caen todos los que son identificados como signo del poder opresor. Esto es muy duro para Tupac y para Micaela, ¿no? Los debilita. Y esta debilidad es aprovechada por Areche. El 24 de febrero de 1781 sale del Cusco con 15.000 hombres a ocupar el territorio rebelde. Hace que las fuerzas de Tupac se replieguen y huyan. O sea que si él la hubiera escuchado a ella y hubieran atacado Cusco al principio de la rebelión, otra sería la historia. Es una posibilidad, otra América. Me gusta como puntapié para serie nueva, ¿eh? Un futuro distópico, siglo XXII, Imperio Inca, robots. Anotémoslo. Lo considero. Tengamos un futuro. Lamentablemente, ese sueño estuvo muy lejos de cumplirse. Después del fracaso de Cusco, lo que hicieron Tupac y Micaela fue dividir fuerzas en distintos grupos para evitar ser capturados. Sobre todo Tupac Amaru lo que estaba buscando es que los españoles fueran detrás de él, ¿no? De hecho, le escribe una carta a Areche para entregarse si le aseguraba que el castigo sería solo para él. Claro, pero el 7 de abril los realistas atrapan a Micaela Bastida junto a sus 3 hijos y a otros familiares rumbo a La Paz. Los traicionaron. Tupac Amaru escapa al sur, pero en su grupo estaba el traidor que lo iba a entregar a los realistas. El visitador Areche no participó de la captura, pero se unió al convoy que trasladaba a los prisioneros para llevarse los laureles en la entrada al Cusco. A Tupac Amaru lo encerraron solo y lo torturaron buscando que mencionara los nombres de sus cómplices. Virgen María, Jesús y José. Virgen María, Jesús y José. Virgen María y José. Virgen María, Jesús y José. Virgen María, Jesús y José. Silencio. Silencio. ¡Ten piedad, Marco! ¡Silencio! Nombres. Quiero nombres de cómplices y puedo considerar la gracia de otorgarle una muerte rápida. Mi mayor cómplice eres tú, por oprimir al pueblo. Y yo también soy cómplice, por intentar liberarlo. La fortaleza de Tupac
fue también su sentencia de muerte. Esta es la justicia que manda hacer el rey, nuestro señor, y que yo, don José Antonio de Areche, ordeno ejecutar en su real nombre. Quien tal hace, que tal pague. Los primeros asesinados fueron unos capitanes de la rebelión. El esclavo de Arriaga, Antonio Blitas, y el hermano de Micaela. Todos fueron ahorcados. A otros de los líderes les cortaron las lenguas. Luego los ahorcaron. Tupac y Micaela tuvieron que verlos morir a todos. Luego la llevaron a ella, a las horcas. Los verdugos quisieron cortarle la lengua a mi Mica, pero pese a sus esfuerzos no lograron hacerle abrir la boca. Por eso le aplicaron el garrote. Nadie en todo Cusco hoy ha visto nunca una máquina tan horrorosa. La ataron a una silla y el verdugo le puso un collar de acero al cuello. Luego empezó a girar una manivela que le apretaba al collar y la iba asfixiando. Pero el cuello de mi Mica era muy delgado. Así que la estrangularon con una soga. Y para asegurarse de su tarea, la patearon hasta matarla. Todo el mundo sabe cómo fue mi muerte. Me ataron a 4 caballos para despedazarme. Pero no lo lograron. Así que Areche ordenó que me decapitaran, como al Incarri. Dicen que cayó una intensa lluvia en el momento en que Tupac murió. Pero él, como el Incarri, sigue vivo en cada una de las personas que continuaron su lucha. Tras mis pasos una luz dejé, esperando que ela iluminasse o caminho das masas.